Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer que nos acompañen en esta primera actividad y primera jornada del Festival Internacional de Escuelas de Cine, el número 25, que además, como saben, es en el marco de los 30 años de la ECU, lo cual lo hace doblemente un festival especial. Lo primero que seguramente ya se dieron cuenta es que no soy Soledad Castro. Ella iba a moderar esta charla y lamentablemente, como muchos uruguayos y uruguayas, cayó enferma, así que se disculpa, sobre todo con los invitados, de no poder estar acá. Voy a hacer lo mejor que pueda para reemplazarla, pero sé que va a ser fácil porque seguramente los invitados que nos acompañan no necesitan moderación. Eh, esta, esta charla o esta intención de esta charla o de algo parecido a esta charla tiene ya 2 años. Hace 2 años contactamos tanto a Agustina como a Leandro con la intención de invitarlos al festival número 23, que además fue un festival que hicimos en el marco de un encuentro de escuelas de cine de la región, cuyo tema fue patrimonio fílmico, archivo, memoria fílmica, y nos parecía ya en ese momento que eran realizadores a los que valía la pena atender e invitar. No fue posible por temas de agenda, de viajes, de proyectos, etcétera, pero por suerte una feliz coincidencia hizo que este año los dos aceptaran venir y nos pareció una linda oportunidad de reunirlos para compartir sus experiencias en esta mesa. Así que sin más preámbulo, primero que nada agradecerles a Agustina y Leandro. Les pido un aplauso para recibirlos. Y se los presento brevemente, muy brevemente, tienen más información en el catálogo o en las publicaciones que hemos hecho, pero muy brevemente se los voy a presentar por si no los conocen. Agustina Comedi estudió literatura y en 2017 estrenó su ópera prima El silencio es un cuerpo que cae en IDFA. En 2019 escribió y dirigió Playback, ensayo de una despedida, mejor cortometraje nacional en el Festival de Cine de Mar del Plata y ganador del Teddy Award en Berlinale Short Films Competition en el año 2020. Agustina investiga los vínculos entre archivo, memoria y fabulación y actualmente trabaja en su segundo y tercer largometraje. Leandro es artista, cineasta, productor, programador y archivista. Trabaja en los márgenes del metraje de archivo y las prácticas experimentales. Es autor de las películas de largometraje, porque también tiene varios cortos, Los jóvenes muertos, de 2010, La película infinita, de 2018 y Herbaria, de 2022. Se desempeñó como programador de cine en el Festival Bafisi durante 10 años. Fue uno de los fundadores de ARCA, Archivo Regional de Cine Amateur, y desde 2015 está a cargo de la coordinación técnica y programación del Museo del Cine de Buenos Aires. Ha dictado clases en prestigiosas instituciones como la Universidad del Cine de Buenos Aires y la ICTV de Cuba. A grosso modo, a modo de presentación, y como para iniciar esta charla, un par de preguntas. Igual, desde ya, invitarlas a preguntar, a intervenir, ¿no? En cualquier momento de la charla, así que pueden hacerlo. Hay micrófonos de cada lado de la sala. Les pedimos que por favor lo pidan, pregunten con el micrófono prendido para que lo pueda grabar la cámara y después lo devuelvan, no se lo queden. Bueno, de vuelta, muchas gracias, un placer recibirlos y un placer que la primera actividad de este festival sea con ustedes. Van a mostrar después unos materiales propios de cada uno de ellos. Yo creo que una pregunta bastante obvia, pero no por ello creo menos interesante para poder por lo menos echar a andar esta charla es ¿cómo encontraron ustedes el archivo? O si consideran que en realidad el archivo los encontró a ustedes. Es decir, cuando empezaron a acercarse al cine, ¿fue una decisión consciente el trabajar sobre material de archivo o de alguna manera, quizá accidental, quizá no, el archivo apareció en sus vidas? Hola, bueno, ¿Cómo se gracias. conocieron? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. En mi caso, dirigir fue un accidente, entonces, por ende, trabajar con archivo un poco también. Sí puedo rastrear una curiosidad, pero tuvo que ver con mi primera película, con El silencio es un cuerpo que cae. El archivo básicamente estaba arriba de un placar en mi casa y había como una cierta reticencia a verlo, después una imposibilidad técnica, ¿no? Porque eran VHS-C, que es el VHS compacto que necesita como un adaptador. Ustedes son todos muy jóvenes, entonces no saben de lo que estoy hablando, pero es como un cassette gordo y chiquito que se pone adentro de otro que Como un tiene... Robocop. Como un Robocop. Sí, De como... cassette. Exacto. Entonces, bueno,
nada, nunca aparecía, nunca estaba como completa la técnica como para poder mirar esos archivos. Eran 160 horas de material y sí marcó como, digo, como un interés, digo, no evidente en relación a la película al principio. Yo no estaba tan segura de querer usar ese material porque era un material muy, muy íntimo, era un archivo familiar, un álbum familiar. Tampoco era tan evidente como la elocuencia del material, ¿no? Como a mí muchas veces me dicen como, bueno, claro, ese archivo como tan evidente, tan dice que dice las cosas, y el archivo en realidad dice si uno lo rasca, dice si uno lo peina contrapelo, digamos, que es como esa frase un poco hecha, pero que tiene sentido. Perdón que te interrumpa una Sí. preguntita. ¿Sabías que contenía ese material o fue un descubrimiento? No, fue un descubrimiento, bueno, tenía esa cosa como bastante trágica, digo, que yo me acordaba que mi padre en el momento en el que se accidentó estaba filmando, entonces, digo, además tenía el cuco de qué me voy a encontrar, ¿no? Como Claro. la escena del accidente. Porque estaba con la cámara en el momento del Sí, accidente. resultó que ese cassette se lo habían llevado unos tíos a Europa, tardó mucho en aparecer, después apareció, pero digitalizado, entonces, bueno, sí, tiene una calidad distinta y tal, pero creo que lo más interesante como del encuentro y de empezar a trabajar con archivos más allá como del interés abstracto, digo, porque sí, cuando leemos proyectos y no sé, que estamos como muy habituados a leer esto del interés por el archivo, que se volvió como tan, nada, hay como una especie de tendencia al trabajo con archivo. Digo, tiene mucho que ver con los archivos en sí mismos y con los procedimientos particulares que cada archivo requiere, pero creo que lo más interesante para mí y lo que despertó sí un interés que se sostiene hasta la película en la que estoy trabajando ahora, que también usa otro tipo de materiales, tiene que ver con que hay una mirada de un otro, ¿no? Como, digo, algo que está hecho con un propósito diferente. Entonces creo que cuando vamos a filmar hay un riesgo como de que la cosa se achique demasiado, ¿no? Como de lo puntual. Quiero contar esto, entonces voy como en una línea recta. No siempre es así, pero puede pasar, y de repente cuando trabajas con archivos se te abre un mundo y tenés que navegarlo. Entonces, sí, hay algo que nos corre un poco de esa cosa que se ahoga un poco como del monólogo. O sea, de repente un trabajo con archivos se parece más a un diálogo. Eh, pero sí, ese fue mi encuentro con el archivo, un placar, mucha procrastinación. Durante mucho tiempo no quise verlo, hasta que nada, lo vi, había escenas de las que me acordaba. Y hoy creo que mis recuerdos tienen más que ver con lo que vi en ese archivo que con el recuerdo en sí, ¿no? Porque las imágenes van reemplazando de alguna manera o construyendo una memoria que se ajusta a esas imágenes, ¿no? Del álbum. Perfecto. ¿En tu caso, Leandro? En mi caso fue también un poco accidental. Yo en realidad empecé, o sea, yo estudié cine como a fines de los 90 y un par de años después accidentalmente me topé con el archivo, con el trabajo de archivo. A través de un archivo que estaba abandonado en una escuela y demás, empezamos a trabajar y ahí ese fue mi primer contacto con latas y con 35 milímetros y lo que para mí era como el archivo de ese momento. También en paralelo empecé a trabajar como proyectorista de cine, unas salas así, que en ese momento era en 35 también, todavía no había llegado el digital. Entonces en los cines se pasaban películas en 35. Entonces medio que el cine, el hacer cine y el archivo estaban en paralelo, pero no se tocaban. Y de hecho el hacer cine estuvo un poco relegado durante un tiempo y trabajé más en crítica, archivo y demás, hasta que en un momento se cruzaron. En realidad mi primera película no usa archivo y no tiene uno, si la ve, no
no ve archivo, no se relaciona con el archivo. Pero a la distancia se puede pensar un poco que hay un espíritu de búsqueda y que se conecta mucho con la idea de lo que se guarda y de cómo se guarda. Es una película en donde registro espacios en la Patagonia Argentina, donde durante varios años, a finales de los 90, se suicidaron muchos adolescentes. Entonces, un poco lo que hago es ir a esos lugares, entrevistar a algunos familiares y amigos y demás. Y entonces el archivo no está, pero de alguna manera hay algo de búsqueda. O sea, es como una película de archivos, pero sin archivos, porque no hay nada. No hay gente, no hay archivos. Ya en la segunda película es donde me parece que se cruzan de manera mucho más explícita, que es la película Infinita, y que es una película que armé a partir de fragmentos y archivos de películas argentinas que nunca se terminaron. Entonces, eso implicó una búsqueda de muchos años de esos archivos. En realidad implicó la creación de la lista de esas películas, que no estaba, entonces tuvimos que investigar mucho cuáles eran esas películas y eventualmente buscarlas y eventualmente, si teníamos suerte, encontrarlas, y si no teníamos suerte, no. Entonces, finalmente, después de todo ese proceso, nada, logramos armar una película con todo el material, que por suerte fue un montón, y de hecho quedó afuera. Y Herbaria, que es la última, ya también tiene de alguna manera el archivo como tema. Es por un lado el mundo de la botánica y de los herbarios, y por otro lado el mundo de la conservación y de la preservación fílmica. Y una búsqueda de los cruces y las conexiones que existen entre esos dos mundos que manipulan materiales muy precarios y que tienen el objetivo de hacer que esas cosas duren más tiempo del que están destinadas a durar. Dos mundos muy similares, ¿no? Sí, pero que en un principio nadie podría pensar que tienen mucho en común, y un poco el juego al hacer la película era eso, como mostrarle a los espectadores, por un lado, la existencia de esos dos mundos, que son dos mundos que uno yo conocía, pero el otro no, me gustaba, pero no lo conocía. Entonces, por un lado, el de mostrar esos mundos y después de hacerles ver que también existía una conexión posible y que de repente estaba llena de conexiones. Como vos decís, es como cuando uno lo ve, claro, dice, era obvio, un poco como lo que vos decías. Todo lo que dice el archivo, en realidad no lo decía antes de que uno hiciera ese acto de poner en diálogo materiales o personas con materiales. Y creo que eso es algo también lindo que tiene el archivo, que es como, por un lado, como una caja de sorpresa. Uno nunca sabe muy bien qué va a encontrar, aun cuando tiene una idea. Como que el archivo, esto que decías del diálogo, es como el archivo también dice lo suyo. Entonces ahí se establece esto de que, bueno, yo quiero contar esto, vos tenés esto para darme, encontremos un punto en común. Pero tanto la película Infinita como Herbaria son dos aproximaciones muy distintas, porque en la película Infinita yo tenía una idea originalmente, que era una buena idea, pero que en realidad no sabía si efectivamente se podía llevar a cabo. Y ahí fue salir a buscar ese archivo para llevar adelante la película. Y en el otro caso también un poco distinto, porque los materiales estaban, había que filmarlos. Y es una película, no tiene archivo, originalmente iba a tener un poco menos de archivo, pero ya me doy cuenta que en esta etapa de mi vida, como que es muy difícil evitarle al archivo. No es que quiera evitar el archivo, pero como de alguna manera todo me conduce al archivo, porque también pasa eso. Para mí el archivo es como un lugar, entonces como es donde trabajo. Y entonces siempre me pregunto, cualquier película que estoy haciendo, en algún momento, aunque no tenga nada que ver con nada relacionado al archivo, en algún momento me pregunto, ¿qué habrá en el archivo relacionado a esto? O sea, ¿qué puedo encontrar, qué me puede ofrecer ahí? Ya sea que lo vaya a usar o no, pero es como medio inevitable. Así que nada, ahora es medio que la película en la que estoy trabajando ahora, que en un principio tampoco tiene que ver con el archivo en sí, o temáticamente, pero es un material que yo filmé hace 4 años.
que ya de repente es como si fuera archivo, porque lo filmé en un viaje que hice y bueno, hubo que revelarlo, digitalizarlo y demás, y ahora estoy empezando como a trabajar con eso, y es un poco como si fuera el archivo de alguien más, ¿no? Entonces ahí estamos dialogando. Genial. Yo me acabo de acordar, creo que mentí, porque hay un antecedente anterior. Bueno, claro, un antecedente, por supuesto. Cuando yo llegué a vivir a Buenos Aires, yo soy de Córdoba, estudié letras. Y me gustaba mucho Puig. Y Puig grababa cassettes. Grababa a las señoras del pueblo cuando hablaban y traducía eso en sus novelas, ¿no? Como había algo del registro del habla que él capturaba de alguna manera con mucho trabajo estilístico, ¿no? Como que tampoco era un 1 a 1, pero de ahí venía, como el rescate de esa voz, o sea, el rescate de un archivo oral. Y yo no me había dado cuenta, pero Playback tuvo un proceso similar. Playback parte de un archivo de un grupo de travestis y transformistas que hacían shows en Córdoba. Y el proceso de la peli, la idea de la película tuvo que ver con los visionados de ese archivo, o sea, de esas horas de material de VHS, de los shows, con ellas. Ellas contaban cada vez que después cuando veamos el material converso un poquito más de esto, pero sí tiene un trabajo, la voz en off, o sea, es una voz en off, la peli, escrita por mí, pero basada en muchas horas de grabación y de notas de esos visionados. Entonces digo, hay como distintas... Lo evidente son los materiales audiovisuales, ¿no? Porque la imagen siempre se pone un poco por delante. Es como tengo un archivo valioso, es porque tengo una imagen en movimiento que es, no sé, inédita, ¿no? Como que esas son las ideas del valor en el archivo, sobre todo en el cine. Pero digo, están estas otras formas del archivo, ¿no? El archivo oral, incluso en la reconstrucción, o sea, en la escritura de una voz en off, cuando viene de esos lugares o cuando esos son los procesos, digo, también puede pensarse como archivo. Hoy manejamos una idea de archivo que es sumamente amplia. Digo, después podemos pensar cuál es el límite, ¿no? Porque si todo es archivo, nada lo es. Entonces, digo, en algún momento hay que poner el coto, pero bueno, ese sería como el antecedente. Bien. En realidad no es una pregunta, es como un disparador como para que profundicen en lo posible en algo que a mí que no trabajo con material de archivo me resulta muy atractivo del trabajo con material de archivo, que es esta cosa de hacer una obra nueva a partir de material creado por otro, registrado por otro, por otra, pero no necesariamente con la finalidad de ser público, de ser visto, ¿no? Que creo que es lo que caracteriza, por ejemplo, a estos dos ejemplos, al Silencio, que es material que obviamente tu padre hacía para sí mismo, no con la intención de darlo a conocer, o puede ser el caso de la película Infinita, material descartable, que no tenía que ver la luz y sin embargo la vio gracias a tu intervención. Eso, pedirles reflexionar un poco de qué es lo que los atrae de esa dinámica muy diferente a la de crear imágenes nuevas. Bueno, en mi caso, la experiencia con la película Infinita fue muy, muy atractiva para mí, porque yo además soy muy cinéfilo, entonces descubrir materiales que nunca había visto nadie del cine argentino ya de por sí me parecía fascinante. Claro. Y de hecho yo quería hacer una película de 5 horas, o sea, quería meter todo el material ahí y siéntense y mírenlo. Porque había materiales que eran muy buenos. Y además pasaba algo que era que más allá de que la película fuera buena o no, el material, fuera del contexto de esa película original, era bueno. O sea, armaba algo que muchas veces era más interesante que probablemente lo que hubiera sido esa película si se hubiera terminado. Entonces, por ese lado, por otro lado, también nuestra idea era usar material en fílmico. Nos habíamos limitado a, no sé por qué, en un principio, porque pensamos que iba a haber mucho y dijimos, bueno, no, el video va a ser un montón, no hablamos a lo digital porque va a ser infinito. Lo cual de algún modo limitó también el periodo, me imagino, ¿no? Claro, no, pero en realidad lo que pasó fue al revés, que
había mucho material de lo que encontrábamos, era todo en fílmico y nada, casi nada en video digital. Ahí está. Y después lo que pensé, o por lo menos a la conclusión a la que llegué, era que, claro, los sistemas de producción cuando se rodaba en fílmico eran mucho más complejos y era más fácil que una película quedara por la mitad porque se necesitaba mucha más plata, más gente y muchos procesos. Y en lo digital, en el video, es mucho más fácil terminar una película que quizá después no la ve nadie o tiene un circuito muy limitado. Pero no terminar una película en video tiene que ser por una razón muy fuerte. Y entonces, nada, la mayoría de las películas que encontramos fueron originalmente en fílmico, entonces había también algo con la manipulación de todos esos materiales. Yo todavía no trabajaba en el Museo del Cine cuando empecé a hacer la película, y entonces fue también como una especie de aproximación. O sea, ya tenía en ese momento muchos amigos y amigas que sí trabajaban, entonces pude usar un poco las instalaciones y me explicaron cómo usar una moviola y fue entonces también como una manera de entrar a otra etapa de trabajar con la película, que no era la que yo conocía, que era la de la proyección, ¿no? Que eso también estuvo muy bien. Y en ese caso, claro, había también algo, no llega al extremo del caso de material familiar privado, pero también había algo de un material que por distintas circunstancias nadie había terminado de ver y muchas veces quizás los directores o los productores habían determinado que no se tenían que ver. Y nos pasó, de todos los casos, solo con una película que encontramos el material, estaba la viuda, el director había muerto y no es que había muerto y se interrumpió la película, sino que había sido una película que había empezado a hacer en un momento, se interrumpió y el director siguió haciendo otras películas. Y estaba la viuda viva en ese momento y tuvimos 1000 encuentros, tomamos el té, íbamos con facturas para convencerla y todo parecía andar bien, que nos iban a dar las latas del material y demás. Y en un momento dijo decidí que no quiero darles el material porque es como un material que mi marido nunca compartió con nadie y entonces me parece que no es justo que sea yo quien decida compartir ese material. Y nada, no nos cayó muy bien, pero por suerte nunca vimos el material, entonces no sabemos si lo que nos perdimos era maravilloso o nada, no era muy interesante. Pero me parece que es como un caso particular porque no es algo como muy íntimo en el sentido de que no es el registro de algo que estaba pensado. De hecho, todas esas películas estaban pensadas para ser vistas, ¿sí? Por un montón de gente. Sí, algunos incluso con actores muy conocidos, ¿no? Sí, recuerdo, pero bueno, cosas en el proceso. Asterio, Pepe Soriano. Sí, lo de Pepe Soriano era una prueba de cámara. Prueba de cámara. Para una Rosario película. Blefari también. Rosario Blefari estaba en 2 películas. Y entonces sí, esa posibilidad de hacer que algo que por el destino estaba condenado a que no se viera, y de repente darle la posibilidad de llegar a una pantalla y que fuera visto, me parecía como muy interesante. Sí, lo que me pasó al comienzo del trabajo con los materiales era que tenía como cierto, no sé si respeto, pero como me costaba la idea de editar esos materiales y de hacer cosas con eso, porque esto era material de otra persona que había sido pensada para mostrarse de determinada manera. Y de hecho llegué a armar como un primer borrador donde eran como si fueran episodios. Donde estaba el material de una película, le seguía el material de la otra y nunca se tocaban, digamos, nunca se cruzaban. Y claramente no funcionaba, por lo menos no daba el resultado que estábamos buscando. Y en un momento, sí, dijimos, bueno, ya fue el respeto, el material lo tenemos nosotros, hagamos lo que querramos, que tampoco igual era. Pero empezamos a editar, entonces sí, ahí de repente hay un contraplano de distintas películas, o Rosario, que estaban 2, de repente. Y eso me parece que es como donde la película cobra como un cuerpo y una dimensión, porque de repente uno está viendo la película y es una película la que está viendo. Claro. Más allá de que esté armada como un Frankenstein con pedacitos. Claro, eso es importante también que lo sepan para los que no la vieron. No es simplemente una recopilación de escenas descartadas, sino que la película tiene una narrativa en sí misma, ¿no? Claro, hay algo, pasa algo que es muy fascinante, que uno como espectador está todo el tiempo armando una historia. O sea, a uno como espectador le tiran 2 planos y enseguida los trata de unir y decir
nada, el personaje de acá Buscarle fue un para allá. sentido. Claro. Y Ah. entonces, jugando un poco con eso, con el montajista, la idea fue ir como juntando la idea que teníamos mentalmente era como ir juntando los pedazos como de un rompecabezas, y cuando se empezaba a formar una figura que era reconocible, desarmar de vuelta para que no... Entonces, me parece que el juego divertido está como... El espectador está todo el tiempo como tratando de unir las piezas y de relacionar como personajes y situaciones. Y eso me parece como muy, muy atractivo desde el lado del realizador y del lado del espectador también. Claro, claro. Yo, bueno, la tenía un poco más complicada, ¿no? Digo, el archivo familiar, el álbum familiar sí está pensado para verse, pero está pensado para verse por la familia. Claro. ¿no? Y construye además un relato, que es un relato, nada, siempre de la felicidad, de los momentos, de los buenos momentos, de los cumpleaños. Digo, seguramente a ustedes les pasa, digo, en sus respectivos archivos familiares. Instagram, por ejemplo, donde no hay gente que la pasa mal o gente que la está pasando fatal. Entonces yo lo que intenté como dilucidar es qué tenía que ver con una cuestión moral y cómo yo construía mi propia ética en relación a esos materiales, ¿no? Como deslindar, que a veces no es tan fácil, como qué tiene que ver con lo moral, con bueno, esto estuvo pensado para con determinada intención y esto es lo que a mí se me juega. Y en el momento en el que una toma la decisión de trabajar con esos materiales dentro de esos límites éticos, apropiárselos y hacer de esos materiales un poco lo que decís, como esa falta de respeto, esa ludicidad dentro del marco de una ética. Digo, la mía en particular tenía que ver con que hay algo del relato familiar y su ilustración, que es el álbum familiar, que es un relato vertical, que va de padres a hijos, que se hereda y que no acepta otras formas, ¿no? Como, por oposición a eso, el relato de lo que yo le llamo el relato de las tías, que en este caso eran un montón de amigas lesbianas, amigos gays, que desarticulan un poco esa idea de la familia y arman otra, ¿no? No es que no hay comunidad o no hay una idea de familia, sino eso que es otra. Y que eso no se rige por, no es vertical, sino horizontal, tiene otras dinámicas, no es estrictamente heterosexual, no es estrictamente, sí, como esta cosa no tiene que ver tanto con esta idea de la ley, ¿no? Como, y de la propiedad y de la herencia. Entonces, bueno, en esos marcos, en esos márgenes, digo, yo me di cuenta de que sí era algo por lo que a mí me interesa, o sea, sí era algo que a mí me interesaba que la película comunicara. Entonces, digo, sí hay como una especie de inmoralidad en abrir y compartir un archivo que estuvo pensado con otra función, pero al mismo tiempo hay una decisión política de hacerlo. Entonces, en esos márgenes fue que... Bueno, y después formalmente sí también está esa marca, ¿no? Como es un archivo que todo el tiempo está intervenido y está intervenido por un punto de vista que es el mío y eso está muy claro. Digo, más allá de la voz en off, hay algo que yo estoy mirando en ese archivo, entonces lo que miro se repite, se pausa, digo, se marca de tal manera que, digo, que se vuelve evidente que yo estoy mirando eso, pero podría estar mirando otra cosa en ese material, ¿no? Como, digo, tiene que ver con un punto de vista. Entonces, bueno, esos fueron como un poco las decisiones que pueden ser cuestionables o no, o lo que sea, pero mi marco para moverme con libertad, porque lo que sí es muy complicado, que también lo leo en proyectos cuando asesoro, lo digo porque, no sé, ustedes están haciendo películas y quizás les sirve, es esto de el archivo es un destino, el archivo, y como una puja así, como muy poco constructiva, de mucha gente que
nada, se topa con un archivo, entonces es, tengo que usar el archivo, no tengo que usarlo, digo, y eso forma parte de las películas y es como una especie de proceso sufriente. Yo creo que hay que pensar políticamente los materiales y después, nada, actuar en ese marco y jugar en ese marco. Y no es ni un destino ni una obligación. Hacemos películas porque queremos, no las necesita nadie, digo, no es como, no, me llamó el archivo. No, el archivo no te llama. Vos tenés ganas de hacer una película y está buenísimo. Y hacer la mejor película que puedas y esa es tu responsabilidad. No sé, un poco como esas cosas, digo que son cosas que yo pensé a raíz de enfrentarme con los problemas, ¿no? No es que las tuviera tan claras al principio, pero... Sí, Dale, dale. no, que algo que se desprende, me parece, de este tema también es, ya corriéndonos un poco de lo ético, pero no del todo, y de la moral, también hay una cuestión de quién son esas imágenes, ¿no? Porque quién toma, en tu caso quizás es un poco más simple porque, bueno, tenés una relación con las imágenes y con la gente que está en las imágenes, pero muchas veces surge cuando uno usa el archivo, y también porque yo estoy un poco también del otro lado, desde un archivo, también soy productor y he producido varias películas con archivo, como de quién es el archivo, entonces las decisiones que se toman en relación a ese archivo también un poco dependen de quién es ese archivo, y también de ahí sale el tema de lo legal y de lo, También. y de lo presupuestario, ¿no? Porque en muchos casos, bueno, en tu caso no, pero muchas veces hay que acceder a ese archivo de alguna manera y ahí se abre ahí como un mundo, un submundo, del que en general no se habla mucho, pero muchas veces los archivos se compran o se acceden a ellos de alguna manera, eh, y no siempre es tan fácil. Uno también, esta idea de creer que el archivo es un destino o un lugar Una también... misión fue la Una palabra, misión. sí. También uno muchas veces lee que los archivos están ahí, como para que uno los vaya a buscar y haga lo que También. quiera con. Que puede ser un poco, pero también está bueno saber que no es así la mayor parte de las veces. Y si uno está haciendo eso, quizás está o infringiendo una ley o infringiendo alguna cuestión moral. Entonces, hay como ahí todo un costado que quizás es un poco más aburrido porque no tiene que ver tanto con lo creativo, con las posibilidades de lo que se puede hacer con el archivo, pero que están ahí, que me parece que ya que se habla tanto de archivo y esto de que ya se usa tanto el archivo y está tan presente, está bueno, que esté más o menos presente. Porque en Argentina, por lo menos lo que yo siento, que todo este giro archivístico en la realización, Furor de archivo. el furor por la fiebre de los archivos, tuvo un costado bueno, o sea, tuvo varias cosas buenas, pero algo bueno es que se empezó a hablar más de los archivos y de los lugares que guardan archivos. Entonces, cuando yo estudiaba cine, a nadie se le ocurría pensar que dónde se guardan los archivos y por qué no tenemos una Cinemateca Nacional. Y ahora eso es algo que yo veo en las generaciones más nuevas, que están mucho más presentes. O sea, cuando, no sé, de repente alguien va a recibir un premio y agradece en algún marco más o menos institucional de cine, muchas veces se menciona que no hay una cinemateca, que tiene que ver además no solo con la imposibilidad de acceder a esos archivos, sino también con algo muy fundamental en lo que tiene que hacer una cinemateca y en lo que debería hacer también un cineasta, que es ver películas. Entonces la posibilidad de tener una cinemateca que guarde archivos y que muestre películas, yo creo que los hace a todos mejores cineastas. Esta posibilidad de poder ver las películas que se guardan en un archivo y al mismo tiempo poder acceder a esos materiales para un proceso creativo es, son patas de una misma cosa que no suceden. Recuerden que pueden preguntar, intervenir cuando quieran, simplemente levantan la mano y les acercamos Estaba micrófonos. pensando en relación a lo que dijo, o sea, creo que lo más interesante es que es un diálogo, como, digo, es un diálogo, los consensos se construyen, digo, en mi caso yo mencionaba lo ético porque digo, hay una ausencia, la persona que generó esos archivos estaba muerta cuando yo decidí hacerlo. Digo, pero en todos los casos es, bueno, lidiar con algo, con un otro. Claro. Que creo que es como un poco la gran dificultad de este tiempo, ¿no? Como, digo, hay un miedo, entonces hay o un miedo absoluto que nos paraliza y no nos permite avanzar, entonces todo se vuelve rígido y moral, o, digo, o un acceso, sí,
como descuidado y un sometimiento. Entonces, bueno, ¿cómo construimos consensos, ¿no? Como cómo dialogamos con una mirada a otra, digo, hacia adentro formalmente y como desde el lenguaje y bueno, y con las personas que producen esos archivos. Como, en principio me parece que está bueno no tenerle miedo como al diálogo en general. Digo, bueno, el diálogo es hay un marco legal o no, Claro. hay decisiones que tenés que consensuar, esto quiero que aparezca, esto no. Digo, bueno, eso. Como... Sí, hay el tema de derechos involucrados, etcétera. Pero tocaste un punto que para mí es importantísimo. Estamos en una escuela de cine, o en el marco de un festival de escuelas de cine, y en general los que hemos ido, los que son estudiantes, están pensando en crear sus propios materiales, ¿no? Nosotros en la escuela, de hecho, tenemos pensado, en el nuevo plan de estudio que se está aplicando y que se va a aplicar el año que viene, incorporar la creación a partir de material de archivo, ¿no? En el cuarto año de la carrera. Más vale tarde que nunca, pero bueno, antes de egresar, el año que viene va a suceder eso por primera vez en vínculo con el archivo de la Cinemateca. ¿En qué aspecto creen ustedes? Después charlaremos, obviamente, porque me importa mucho profundizar en sus aportes en ese sentido, pero ¿en qué le dirían a los chicos que están estudiando cine ahora de qué sería lo interesante, lo positivo, lo nutritivo de laburar con material de archivo, con material encontrado, con películas, materiales de otros, este, digamos, como parte de la formación, ¿no? ¿Qué tendría como de valor poder incursionar en ese aspecto? Después, más allá de que uno después se termine dedicando al trabajo con material de archivo o no, ¿no? Me refiero como instancia de formación específicamente. ¿Encuentran que hay un valor ahí en sí mismo? Yo creo que sí, claramente. Para mí hay algo que en esto que decía vos del diálogo, también cuando uno trabaja con material de archivo, un poco fuerza a que uno se plantee qué es lo que realmente quiere contar o por qué le interesa tal material de archivo y por qué no. Yo en casa tengo muchos materiales de archivo y hay algunos que me interesan mucho y no sé por qué, pero no logro transformarlos en una obra. Ujú. Y les doy vuelta y hace años que los miro y los digitalizo, van cambiando los soportes en los que se van digitalizando las cosas eh, y van pasando esos. Y entonces también, que es un poco también la pregunta que uno se hace cuando hace cine, no necesariamente con material de archivo, es por qué me interesa esto, qué es lo que quiero decir de una manera no explícita, pero para qué estoy haciendo esto, para quién. Son todas muchas preguntas que muchas veces cuando uno filma o hace un corto, un largo, no las tiene tan claras. Yo creo que con el trabajo de archivo, al ser material que de alguna manera nos es dado, estamos obligados a ver de qué manera ese material se puede canalizar de alguna manera lo que a nosotros nos interesa expresar. Y ese es un ejercicio que no sucede cuando uno filma, porque cuando uno filma y arma planes de rodajes y puestas en escena, en mi experiencia, yo fui asistente de dirección un par de años, siempre está como preocupado por otras cosas. A mí me pasaba cuando trabajaba sobre todo en películas de ficción, como que siempre la atención de todos está puesta en algo, me daba la sensación a mí mientras estaba en los rodajes, estaban todos mirando para el lado equivocado, estaban preocupándose por los detalles que no eran importantes. Quizás por eso me fui inclinando hacia el documental y el experimental, donde no hay gente prácticamente, son muchas menos personas y más libertad de hacer cosas. Pero me parece que es una buena situación en la que uno se encuentra con un material que de repente le llegan a dar a uno. Y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me expreso yo como artista con esto? Con estas imágenes que a priori no me dicen nada, que yo no elegí para hacer y no hubiera filmado. Y creo que por ahí puede ser como un ejercicio interesante, más allá de que uno después no se dedique a eso. Y también lo de encontrar esa fascinación que como siento que el material de archivo siempre esconde algo. Y como el trabajo de uno es un poco eso, descubrir dónde está escondido eso. Claro. Sí, yo lo que dice Lean agregaría solamente que como en un mundo donde proliferan tanto las imágenes, donde hay una especie de superpoblación aberrante de imágenes,
resignificar las que existen es un acto no solo como de ecología, sino también de memoria, sí, no sé, creo que en ese sentido es muy rico. Y que después te obliga, digo, hay una idea como medio utilitaria del material de archivo que nos viene un poco de la televisión y que es la idea de la prueba. Pero porque el mundo del documental está lleno de lenguaje jurídico, ¿no? Como son testimonios y archivo leído o entendido como prueba. Pero por fuera de eso, que es como, bueno, Perón y la imagen de Perón, ¿no? Como esta cosa de graficar lo que se está diciendo, de probar con imágenes, porque la imagen tiene el valor de prueba, hasta ahora que existe la inteligencia artificial y que en cualquier momento desaparece esa cualidad de la imagen. Pero, digo, después, por fuera de ese uso, que es el menos interesante, hay todo un universo de experimentación, digo, porque los archivos tienen limitaciones, ¿no? Es como, digo, no tienen punctum o muchas veces, ¿no? Como si vos filmás y te interesa como mostrar a alguien, no sé, aburrido, entonces vas a profundizar o te vas a quedar en el bostezo. Si vos estás trabajando con imágenes que no tenían ese propósito y probablemente eso que vos ves porque viste el material 300 veces no es tan evidente. Entonces, bueno, plantea desafíos que generan lenguaje también, o sea, que generan eso, instancias de experimentación, instancias que se salen un poco como de lo más del uso más tradicional. Tal cual. Y hay algo también que a mí me resultó muy, muy revelador, que es lo de pensar el sonido y la imagen como dos entidades y dos cuestiones separadas. Porque uno muchas veces me pasó particularmente con la película Infinita, todos estos materiales que les contaba que encontré estaban en silencio, digamos, no tenían sonido. Claro. Entonces nos obligó a pensar qué iba a haber ahí, donde tenía que haber sonido, cómo íbamos a armar una banda de sonido, que además siendo que eran todos materiales muy, muy disímiles, claramente había que lograr una unión entre esos, una narración, y eso se logró trabajando el sonido, y es un trabajo que para mí, a mí me parece espectacular, como muy, muy, muy rico en posibilidades y que en general, por la manera en la que uno está acostumbrado, no sé, cuando estudia cine o cuando le enseñan, es encender la cámara y poner un plano. Y el sonido medio es lo que viene con eso. Entonces, la posibilidad de potenciar todo ese campo del sonido me pareció muy, muy revelador. Y al mismo tiempo al revés también, si uno, porque estamos también cuando decimos archivos encontrados, en general estamos pensando en imágenes, pero como decía, también pueden ser cintas abiertas. Claro. De repente pensar una película a partir de cintas abiertas me parece que es un desafío súper interesante. Entonces, como tratar de desarmar un poco la manera en la que uno tiene amalgamado, ¿no? sí, estructurada la cabeza, que en general piensa siempre en la imagen y con suerte un poco después en el sonido. Creo que el archivo ayuda también a eso, a darle como la importancia que tienen las dos patas. Ahí va. ¿Les parece apelar al material? A ver si de alguna manera eso también A ver si se condice motiva. todo lo que decimos Claro, lindo con claro. lo que filmamos. No, y por ahí seguramente surjan de ahí algunas preguntas o líneas nuevas de conversación. Bueno, yo les muestro, hay dos escenas de El silencio es un cuerpo que cae. En una, el material de archivo, en la primera que les voy a mostrar, constituye escena, ¿no? Como hay algo que está pasando, es como más directa. En el otro hay un uso, en la otra hay un uso del material de archivo que es mucho más, no sé, emocional podría ser, o plástico, o poético. Digo, hay como una apropiación de ese material y está usado para generar o sea, tiene más que ver con lo climático que con la información, o con la escena, o con el conflicto de la escena. Y después les voy a mostrar Playback. Playback es un corto con el material de archivo de este colectivo que hacía shows en Córdoba en los 80s. Y hay una ficción
especulativa, digo, es una ficción transparente. En la película se dice, como, bueno, a partir de ahora hagamos de cuenta que este que está ahí, que es un actor, es la gallega, ¿no? Vemos a la gallega real y a la gallega, o sea, la gallega del archivo y a la gallega de la ficción. Y esa operación tiene que ver con que cada vez que ellas veían el material, ¿no? En estas pruebas que hacíamos, donde yo grababa las anécdotas, esas anécdotas iban cambiando siempre. Como ellas inventaban para sus amigas como distintas historias, que en el corto se traduce como finales felices, porque todas ellas se murieron muy jóvenes, o sea, todas las que aparecen en las imágenes de archivo ya no están. Entonces, un poco, y la operación formal fue equiparar la ficción al VHS, o sea, está filmado con una cámara de VHS. Bueno, no, en realidad está pasado, es una cámara un poquito posterior y está pasado por VHS. Entonces, la idea es que si bien eso está marcado, el aspecto de la imagen sea igual. El espacio está recreado, como con ciertas similitudes, los movimientos de cámara son similares. Y un poco la voluntad de ese ejercicio formal tenía que ver con elevar la fantasía como al estatuto de la verdad, digamos, de la historia. Del archivo, claro, es como un archivo de la fantasía. Como, bueno, está esto, que es lo que pasó, de, no sé, un colectivo con una expectativa de vida de 30 años, 35 años, con historias muy trágicas y qué sé yo, y están todas estas fantasías que las amigas construyen para las que ya no están. Bueno, esas se le parecen a la realidad, son tan importantes como la realidad. Digo, esto dicho así, muy explicado. Jaime, sentate, vení. Ya. Yo lo voy a presentar. Carlito es una persona que está en casa desde hace, ¿ya cuántos años hace Carlito? 7. 7 años. Y el más mujeriego de la sociedad. No, me vas a pagar, ¿eh? Después Pedrito está acá en el campo de Manuelito. Nada más que se comenta que Pedro no va para adelante. ¿Qué va? Todo un grosero, Manuelito. Y se comenta que en lo de domingo también el otro empleado que tiene, aparte del chivalero, dice que le gustan los hombres. Te voy a pegar una galletada. ¿Por qué? Jaime. Jaime. Dejad, se me hacen ajustar la ropa. Bueno, empezá a filmar en serio, Jaime. Hacé la presentación de nuevo, vamos a hacer una prueba. No, si ya está. No, se borrar. No. Ok, a ver, dale. Dale. Dale, ya está. Bueno, dale, por favor. A la salud de Paco. Salud. No son consecutivos esos archivos en la película, pero a ver, el último. Digo, el sonido de la doma obviamente no es ese el sonido, ¿no? Como eso es el sonido alterado de los VHS, es como totalmente distorsionado y tiene como una sensación medio fabril, medio... digo, porque si se escuchaba el sonido de la doma, la sensación que generaba ese material era completamente otra. Son gritos, guitarra, gente borracha, festejando, digo, nada que ver. Por eso
esto que les decía, como es una apropiación de ese material donde ya hay un ejercicio como mucho más libre de esa imagen, se usa con un sonido diferente para generar una sensación y no tiene que ver con la información, ni con la prueba, ni con nada de todo eso que no nos gusta tanto. Estábamos en Córdoba, La Pacata, a finales de los 80. Esta es la Colo. Esta soy yo, la Delpi. Y esta sí es la Gallega. Pero hagamos de cuenta que él es la Gallega. La Colo y yo la conocimos en un ómnibus. Nos vio, entendió todo y se nos sentó al lado. Teníamos 16 años. Después de 2 años de mucho taco, mucho turbantito de toalla en la cabeza, se terminó la dictadura, salimos del colegio y creamos el Grupo Calas. Mi turno. Ah. Y lo que yo traje son fragmentos de Herbaria, no más. Tampoco están en orden. Mucho del trabajo del ilustrador científico, a diferencia de lo que se cree que es algo parecido al hiperrealismo, como tiene que ver con representar una idea más que un ejemplar en particular, se trata de identificar los rasgos de la especie y de reproducirlos de manera más esquemática. Yo ahora estoy dibujando un aspecto general que tiene muchos frutos maduros, y lo que hago no es dibujar cada uno de esos frutos tal cual como los veo, sino mantener estrictamente el tamaño o la escala de los frutos, pero reproducir una especie de fruto icónico. O sea, que sea siempre el mismo en diferentes posiciones, en lugar de dedicarme a particularidades. Y lo que dice el dibujante acá me parece como bastante destacable, porque justo es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Esta idea de que lo que él hace no es un calco de la flor que está viendo, sino una especie de representación de una idea de fruto. Como es lo que decíamos, nosotros tenemos una idea y en realidad después lo que hacemos con el archivo
va a estar sujeto a esa idea, ¿sí? No tiene que ver con representar la realidad o copiar algo o agarrar ese archivo y exactamente ponerlo con un sentido directo, sino ahí entra nuestro trabajo, digamos, nuestra tarea, que es la de convertir ese archivo en otra cosa, en que se acerque a la idea que tenemos. Y pasaba algo particular, pasó algo cuando la gente veía la película está filmada en 16 y hay bastante material de archivo en Super 8, en 16 y en 35. Y algo que un poco habíamos pensado y otro poco no, o sea, no habíamos dimensionado la extensión de lo que iba a suceder, y es que el espectador no termina de discernir qué es archivo y qué es lo que fue filmado por nosotros. Y eso es increíble. Como cuando pasa eso, me parece que es como muy, muy lindo porque todo se convierte en una misma cosa, ¿no? No hay diferencia como podemos discernir nosotros entre algo que fue filmado hoy y algo que fue filmado hace 100 años. Y muchas veces, además, cuando incluso la gente sabe que hay archivo y hay cosas filmadas, no siempre acierta con qué es lo que estuvo filmado por nosotros hoy
y que es lo que tiene más de 110 años. Para terminar les pongo el tráiler por si no lo vieron, para que tengan quizás una idea más. La importancia de quién decide. ¿Quién decide que vale la pena conservar? ¿Por qué? Bueno. ¿Vamos a prender las luces, chicos? Hay una cosa que me parece que abre una dimensión nueva a esto que acabamos de ver, que es la cuestión del archivo, ¿no? Que un poco fue el tema del encuentro de la Escuela de Cine que tuvimos hace 2 años. ¿Por qué archivar? ¿Por qué conservar? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No? Y gran parte de la discusión o de las reflexiones en aquella oportunidad tuvieron que ver justamente con eso. ¿Por qué la necesidad de la existencia de archivos? No tanto sobre la creación, que por eso es que me parece que está buenísima este encuentro con ustedes. Desde el punto de vista de ustedes como creadores, más allá de, obviamente, de ser una fuente de inspiración y de trabajo, sin duda, ¿dónde creen que radica la importancia, la necesidad, la relevancia de contar con archivos y sobre todo de sistematizar el tema del archivo en las nuevas generaciones, ¿no? Porque es algo que uno identifica con generaciones más grandes, sabemos que eso no es necesariamente así, pero en las nuevas generaciones, ¿por qué creen que deberían darle importancia a esto de contar con archivos, de tener una metodología y de usar esos archivos también como forma de... Bueno, eso ya lo hablamos un poco en la pregunta anterior, ¿no? Sí, bueno, Lean sabe más de preservación que yo, pero... ¿Por qué no? De por Yo qué solo no. Pero no, dos historias como completamente contrapuestas. El archivo de Playback era un archivo que tenía la Delpi. Ellas eran muy pobres, como dice ella siempre, éramos tan pobres que se hacían los vestidos con, no sé, manteles de hule y así, todo era muy a pulmón. Ella guardó esos VHS, en un momento le robaron, le entraron a robar a la casa, se llevaron una parte, probablemente alguien que sabía que ella tenía como mucho apego por eso y le pidió una recompensa. Y ella no tenía plata para pagar la recompensa, entonces cada vez que veía las imágenes lloraba porque le faltaban los primeros. Entonces había registro de, no sé, 5 años de Calas y no de los 10 o 15, o no sé cuál era la proporción. Pero a mí sí me llama la atención como su claridad y su intuición de que eso que estaba pasando ahí en Córdoba era valioso. Como, no sé, como que tenía un valor de resistencia, hacían estos shows con la policía, se bajaban del escenario, arriba del escenario podían estar vestidas de mujer, pero se bajaban del escenario y se las llevaban presas por códigos contravencionales, porque no se podía salir vestido a la calle con ropa contraria al género. Entonces, eso, digo, como por un lado esa intuición y por otro lado, no sé, yo de mi hijo tengo
muy pocas fotos. Digo, están ahí, están, no sé, le confío a Zuckerfeld, el de Facebook, no sé. Zuckerberg. Pobre Nicolás. Por ahí sería mejor que se lo confiara a Nicolás. Eso, como incluso con las películas también, ¿no? Como a dónde estamos guardando nuestras películas, en unos discos que tienen una vida útil muy cortita. Bueno, ustedes tienen, por suerte, una cinemateca, pero nosotros ni eso. Entonces es muy probable que el cine argentino, además de todo lo que está padeciendo, se quede sin sus obras dentro de no tanto, ¿no? Sí, bueno, para mí la importancia de por qué tener una biblioteca, ¿no? Porque es como cuando intento enumerar las razones para tener archivos y demás, es como que no puedo empezar a todas las razones. Un poco obvio explicarlo también, ¿no? Claro, es como, me parece por un lado obvio, pero porque son muchas, sí, es esto, es de repente, Memoria, claro, es reconocerse que la Delphi se reconozca en esos materiales, es que generaciones posteriores conozcan eso que sucedía ahí, que probablemente además con ese archivo, en particular con ese archivo, si no fuera por ese archivo, no es que hay otros registros, otros modos de conocer lo que pasaba ahí. Y para aprender, para saber, estoy seguro que nos hacen mejores personas, mejores ciudadanos, saber las cosas que pasaban hace décadas atrás, que no saberlas. Y porque, como decía Agus, también hay algo político en conocer y en saber y en poder tener acceso a un montón de materiales que nos muestran qué cosas pasaron y, bueno, con suerte uno con esa información puede evitar o que vuelvan a pasar o hacer cosas para que vuelvan a pasar, si son cosas buenas. Pero hay algo como muy amplio porque además hay muchos archivos distintos. Entonces tenemos los archivos familiares que uno podría pensar que no son tan importantes como los archivos institucionales de los gobiernos y capaz son más importantes. Nosotros todavía lo seguimos haciendo, empezamos hace casi 20 años a hacer un evento que se llama el Día de las Películas Familiares, donde gente lleva, o sea, lo hacíamos antes de trabajar en el Museo del Cine, es un día que se celebra en todo el mundo donde la gente lleva sus películas familiares, en Super 8, en 16, en 8. Y ahí las revisamos y si están bien se proyectan. Es todo un día que la gente va llevando sus películas, las revisamos y las proyectamos. Y la gente habla cuando sabe, muchas veces se acercan personas que no saben lo que hay o saben lo que hay pero nunca las vieron porque no tienen los proyectores o no se animaban a meter la película en el proyector por miedo a romperla. Y lo que pasa ahí es como mágico, es como increíble. Hay gente que ve por primera vez a sus abuelos o a sus padres moviéndose o descubre cosas que no sabía que existían y además es algo que se expande, porque de repente hay otra persona que no es la que llevó la película, pero que vivió en ese barrio y entonces empieza a hacer comentarios acerca de esa calle o de esos autos o de la manera en la que se vestían y se peinaban. Y es también es una fuente inagotable de información. Si uno quiere saber cosas sobre cómo vivía la gente y qué cosas hacía y qué comía y cómo se movía, están esas imágenes ahí y esos sonidos muchas veces. Y eso lo venimos haciendo y todos los años es algo sorprendente donde aparecen materiales increíbles, valiosos por cuestiones estas que les cuento que pueden ser como más emotivas, pero cuestiones también, registros, no sé, la creación del Puente de la Noria, por ejemplo, creo que no hay, como registro de cosas que no hay, que de repente aparecen en ese lugar. Entonces creo que por ese lado y después, bueno, la guarda de las películas que hacemos, que también es importante, obviamente, por esto que hablaba antes también, porque creo que es importante que nosotros como realizadores veamos las películas que se hicieron antes para saber, por un lado, que no estábamos inventando nada, que la mayoría de las cosas ya se hicieron y muchas veces mejor, pero después también para seguir viendo, en general se habla mucho de las películas de hace 100 años, de hace 80 años, pero yo estoy muy seguro que las películas de hace 10 años corren más riesgo que las de hace 100, porque las de hace 100 es una película que ustedes vieron, es un plástico
que tiene una imagen encima, si se la mantiene más o menos fresca, en la película mencionan, pues, hasta donde se sabe pueden durar 400, 500 años. O sea, todavía no lo sabemos porque todavía no pasó ese tiempo. Pero el digital, cualquiera de ustedes lo puede saber, busquen fotos de hace 5 años y estoy seguro o que no las encuentran o que tardan semanas en encontrar el disco rígido donde las tenían. El disco rígido no funciona más. El disco rígido también. dejan de funcionar, eso es algo Sí, que sí. sépanlo, si todavía no lo sufrieron, les va a pasar y van a perder. Entonces, nada, es muy complicado el conservar en digital porque es caro, porque es muy inestable, por esto de que de repente la película se empieza a poner mal, uno puede amputar una parte o tratar de mejorar. Disco rígido es una caja negra que lo enchufaste, no encendió. Claro. Y no encendió y perdiste todo lo que tenés adentro. Entonces, creo que algo bueno de todo esto que hablábamos, de que de repente ahora todos tenemos archivos, porque todos tenemos fotos, todos tenemos videos. Creo que algo positivo en relación a eso es que todos empezamos a pensar en la importancia de un archivo y de repente en tener, no sé, las fotos ordenadas por año, por lo menos. No cambiarle el nombre que viene de la cámara. Bueno, yo usaba cámara de foto digital además. Entonces, tengo discos rígidos con IMG 003, IMG 4, que además están repetidas, entonces son 20 iguales, porque nunca tuve el tiempo de seleccionar cuáles eran las buenas, porque está en RAW, porque en un momento yo sacaba en RAW y en JPG, entonces las tenés duplicadas, se ocupan un montón de espacio. Todo eso hace a la importancia de tener un archivo. Y nosotros además porque trabajamos con esos materiales, pero digo, cualquiera, aun cuando no necesite usufructuar eso, digo eso, tu viejo cumple 80 y viene el momento en el que le quieren hacer un video con las fotos y los videitos. Anda a encontrarlas. Anda a encontrarla, anda a hacer que funcione porque el códec de ese momento ya no lee, entonces era un QuickTime y es una pesadilla el digital. No solo es complicado, es difícil, está cambiando todo el tiempo, entonces uno todo el tiempo tiene que estar aprendiendo de códecs nuevos, de lectores nuevos. En ese sentido, cuando nos dicen fetichistas del fílmico, una razón para ser fetichistas si lo fuéramos es que el 16 es 16, lo metes en un proyector que funciona y ves la película 16. No tenés proyector, la mirás así, sabés qué es, qué tiene. Y no cambian las cosas. El digital probablemente tiene ya una mentalidad mucho más moderna en esto de que la obsolencia programada hace que todo el tiempo estemos teniendo que cambiar de teléfonos, de discos rígidos, de computadoras. Entonces se hace muy difícil conservar y reproducir esos archivos. Entonces, nada, me parece que eso por lo menos hace que nos preocupemos y hace que todos podamos entender porque es importante tener un archivo visual y accesible. Perfecto. Bueno, ¿preguntas? Están tímidos hoy, No hizo tímidas. nadie ninguna No hay pregunta. preguntas. No les interesa el tema del No. archivo, por lo visto. No se van porque están sentados. Bueno, vamos así como- cerrando. Si hay alguna pregunta, es el momento. Si no, sigo preguntando yo. Dos preguntitas como para ir cerrando, si no hay preguntas. La primera es, ¿dónde se pueden encontrar sus obras? Sé, porque la estuve repasando hace unos días, que la película Infinita está en Movie, si tienen la plataforma Movie, está ahí. ¿El resto de tus películas o las tuyas, Agus, dónde se pueden Las mías encontrar? estuvieron en Movie hasta hace poquito y ya no están más. Están en Cinear, pero ustedes no sé si acceden. Desde acá no. Eso tampoco. Salvo que Ya. tengamos una IP ¿Ya argentina. no está más? breve. En breve, Ah, pero está todavía sí. Vean mucho cine argentino ahora antes de que... Están en Da Films. ¿En? Los dos, en Da Films. también. Ahí va. Parece que estamos haciendo publicidad. Sí, No, está muy pero bien, sí, porque está bueno saber, obviamente. Están Es en una- todos lados, en realidad. Claro. Ponés Se encuentran. Torrent. Si Se saben encuentran. buscar, se encuentran. Da. Y la otra pregunta es en qué están ahora, en qué nuevos proyectos o en qué preocupaciones sobre estos temas de los que hemos estado hablando, qué les preocupa ahora, qué nuevas ideas les han surgido últimamente. Yo estoy haciendo, por entrar a montaje con otra peli que también usa archivo, de una manera como muy distinta. Empecé trabajando, es una película con un grupo de trabajadoras sexuales, empecé trabajando con los únicos archivos disponibles que hay sobre ellas, que son archivos judiciales, policiales, judiciales, ¿no? Todos tienen que ver con el castigo.
Y se me volvió muy difícil, no porque sea imposible, ni porque no se pueda trabajar con esos materiales, pero a mí me resultaban incómodos, no sé, la película se volvía como reforzaba algo de esa mirada condenatoria, por más que intentáramos dar la vuelta, esos materiales se resistían un poco, por más que ellas lo leyeran, igual era como de alguna manera, quizás otra persona puede lograrlo, ¿no? No digo que eso de que no se pueda trabajar con esos archivos, pero a mí no me resultó. Es difícil de contar el trabajo sexual, como qué contar del trabajo sexual, qué contar de la vida de una trabajadora sexual, que se salga un poco de la cosa estigmatizante, del lugar común, de la mirada ajena. Entonces empecé a pensar en la representación, en cómo siempre fueron representadas por otros, o como víctimas o como victimarias, pero siempre como muy en 2D. Entonces les di cámaras y trabajamos hace 10 años juntas, entonces también esos procesos son posibles por eso, porque hay un entendimiento, porque hay un pensar mancomunadamente, pero les di cámaras y ellas generaron durante estos años como su propio archivo, que no tiene nada que ver y que a mí me sorprende mucho. Entonces para mí sentarme a trabajar con esos materiales es un placer, porque me corrió completamente de los lugares comunes de los cuales, digo, yo siempre me quería correr, pero no siempre podemos corrernos de los lugares comunes, no siempre tenemos las herramientas y de repente llega como un insumo de imágenes, muy lúdicas, algunas no, algunas dolorosas, otras lúdicas, pero nada, que de repente cuentan la relación con un pajarito en la espera de las horas de trabajo, ¿entendés? Como en el árbol que está enfrente, que puso un nido y que hay pajaritos. Entonces, eso, como que es algo que ya pasaba en el silencio también, como para mí dialogar con la mirada de otros, como trabajar sobre la mirada de otro, con la mirada del otro, de la otra, siempre es como muy enriquecedor y muy... Bueno. Por eso es un archivo contemporáneo, tiene otras características, otros procedimientos, no tiene nada que ver como la manera de trabajar, por eso no hay una forma, es como cada archivo dicta un poco sus propias maneras. O sea que de alguna manera estimulaste la creación de un archivo con el cual trabajar. Sí, porque no hay un archivo de trabajo sexual. Claro. Sí es un archivo policial, digamos, judicial. Hay archivos en los que podemos leer el trabajo sexual, pero no hay un archivo organizado, catalogado. Claro. Entonces sí, como lo generamos. Genial. Y yo también estoy no entrando, me encantaría estar entrando a montaje, pero todavía estoy tengo filmado, me falta filmar, me falta escribir, me falta montar. Pero tiene que ver con, en el Museo del Cine, donde trabajo desde hace varios años, se viene trabajando con el Instituto Antártico, recuperando materiales filmados en la Antártida Argentina, en toda la historia. Y entonces hace 3 años o 4, viajamos a la Antártida y filmé bastante material. Y bueno, ese material se reveló, se digitalizó y a partir de ese material estoy armando una nueva película que espero terminar pronto. Genial. ¿Yo les puedo hacer una pregunta a ellos? ¿Hay tiempo o no? Claro, sí. ¿Alguno o alguna trabaja con archivos? Qué poquitos. Van apareciendo sí. 1, 2. No se animan a confesar, a salir del closet del archivo. Micrófono. ¿Qué tal, Diego? Funcionario de la escuela. Vengo hace años trabajando en un material de archivo que mi abuelo filmó. Es básicamente la historia de mi madre que nunca se pudo hablar en la familia cómo llega a la casa de mis abuelos. Entonces voy en busca de su historia a partir del metraje que filmaba mi abuelo a nivel doméstico. Y básicamente encuentro en los planos que ella es excluida de los planos. Bueno, básicamente estoy desde el 2006 trabajando esto. En el momento estoy atravesando como cuestión de guionado, de la voz en off, que veo que me lo va pautando un poco también. Voy encontrando entre el material y la longitud del metraje y de las escenas, un poco esto del ida y vuelta de
guión, ¿no? El guión de la voz en off. Preguntarles quizás cómo se han encontrado en ese proceso de guionado, en función a la longitud del material que van usando, material que ustedes han tenido que lograr también como para apoyarse en... ¿Se entiende, no? La pregunta cuál es? Sí, sí. Si nos pueden contar un poquito de eso. En mi caso fue un proceso siempre, o sea, en todos los casos, en todas las pelis, es como un proceso de ida y vuelta como permanente entre el guión, los materiales, el guión de la voz, el guión en general como una especie de tratamiento que siempre está muy distante de la película y después se empieza a acercar. Después trabajo mucho con notas, entonces esas notas pasan a ser parte como de la voz en off. Al principio la voz en off siempre es como más explicativa, más larga y como el ejercicio más útil para mí es como que empiece a dialogar con las imágenes, o sea, grabarla, aunque no puedas y te suene terrible, como que dialogue y empezar a sacar, ¿no? Como a fuerza de ver y escuchar, sobre todo si no nos gusta demasiado, como nos volvemos como muy críticos y para mí eso es algo como eso es muy útil, si no te detiene, ¿no? Como eso, forzarse a como a avanzar sobre la voz en off, que siempre es muy difícil, sobre todo si es la propia, y después un trabajo de sustracción enorme. Digo, decís lo del metraje y sí, como hay un condicionamiento. Después en montaje, bueno, no sé, se ralentizan las escenas, se ralentizan un par de cuadros, no sé, se pausa, se encuentra la manera, digo, después la sensación es que después eso siempre puede convivir, que no hay tanto para decir también, como que confiar un poco, empiezan a hablar las imágenes o se empieza a generar como un tercer lugar a partir de la interacción de la voz y las imágenes. Esa es como mi experiencia. Y después hay ejercicios como interesantes. Yo ahora para la peli nueva estoy trabajando, vi unos videos de Robert Frank. ¿Conocen a Robert Frank? Un fotógrafo. Tiene una serie que se llama The Americans, que es muy conocida. Bueno, hacía películas también, videos, pelis. Tiene una que está muy buena que se llama Pull My Daisy, que está en YouTube. La voz es de Kerouac, creo. Que eran todos amigos. Pero además tiene videos y hay un uso muy particular que es como que remite al uso del video familiar, que es como, acá están los chicos, están sentados, las chicas, hay dos luces prendidas, ¿no? Como de repetirlo, de decir lo que se ve y por momentos correrse. Digo, que es muy, no es una voz en off, es un fuera de campo, ¿no? De quien registra. Y hay un uso muy particular y estoy ahora como bastante entusiasmada con eso, con encontrarle otras formas, ¿no? La voz en off, digo, no tiene por qué ser explicativa, digo, a veces sí necesitamos que dé una información, pero también puede ser tener textura, ser plástica, ser lúdica, ser poética, digo, como muchas maneras. Ser lúdica sobre todo, es como se ve es bastante poco frecuente, sobre todo en la tradición del cine latinoamericano. Bueno, no siempre, qué sé yo, Gina tiene una voz, o sea, usa la voz en off de maneras más lúdicas, pero sí es poco frecuente y es interesante, como las posibilidades. Sí, en mi caso también, el guión es ida y vuelta, o sea, en algún momento se arranca con el guión y en algún momento también no se abandona, pero me corro del guión y empiezo a trabajar con las imágenes, ya sea que esté trabajando con archivo o con material filmado. Y es un ida y vuelta entre las imágenes y el montaje y el guión. Y lo que pasa es que el guión también va tomando distintas formas. O sea, deja de ser en un momento un Word, un texto. Y en general yo soy muy del bricolage, por esto de trabajar en el archivo y tocar las películas, y empiezo como a escribir en papeles y colores y recortar, y como muy jardín de infantes, y como ordenar como de acuerdo a los colores y a los textos, y a probar eso. Ahí me parece que ambos trabajamos con mucha libertad y probando cosas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no, y tratar de estar siempre pensando qué puede llegar a funcionar y si esto no nos convence del todo, qué otras posibilidades hay. Como estar muy abierto siempre a
a lo que el material puede llegar a sugerir. Y para mí es muy clave, para mí el tema de la voz en off siempre es un tema que además se va como deshaciendo a lo largo que avanza el proyecto, y en general las películas quedan con muy poca voz en off. Ahora estoy tratando de jugar un poco más con eso y de ver si efectivamente puedo. Pero para mí es muy clave encontrar como ese tono de la voz en off. Y si es una voz en off o es más de una voz en off. Y para mí el trabajo como muchas veces es clave porque determina un poco el tono de la película y la manera en la que uno monta después la película también a veces está dado por la voz en off. Y entonces es un trabajo muy, muy importante, muy arduo por esto, porque muchas veces uno está solo y empieza a grabarse uno mismo y siempre es horrible escucharse la voz, y entonces muchas veces uno descarta la opción de la voz en off simplemente porque es uno que está haciendo la voz en off y no marcar. Pero para mí hay que como que trabajar mucho eso y encontrar no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y esa combinación de el texto escrito y el texto leído es como algo que debería ser como... de frontera blanda. Claro, Sí. y algo que uno pueda permitirse disfrutar, como relajarse y buscar por ahí. Para mí eso es por lo menos una de las cuestiones. Espectacular. ¿Alguien más? ¿Una pregunta final o nos vamos? Bueno, Antes, ya. ahí en la oscuridad. Bueno. Hola, ¿cómo va? Buenas. A mí me surgió una pregunta que era si alguna vez les tocó que usen su material como archivo y cómo fue esa experiencia, y también, si no, me salía la duda de cuándo trabajar con tanto archivo, cuándo se empieza a sentir propio el proyecto al no ser... O sea, ¿cuándo logran transformar eso? ¿Cuándo se empieza a sentir más suyo el trabajar tanto con algo ajeno, al fin y al cabo? Nada de eso. Yo creo que materiales míos sí usó una amiga. Digo, por ahí eso no era una película, pero sí un videoclip. Pero bueno, sí, es una amiga, es un vínculo más cercano. No tuve esa experiencia. Sí, uno que hizo unas visuales. Una vez fui a una fiesta y había imágenes de playback. ¿No te habían presentado? De visuales, no. Pero me pareció bárbaro. Y cuando se siente propio el material, yo creo que tiene que ver con... O sea, son dos movimientos que parecen inversos, pero para mí van de la mano. Una es que en el caso del archivo familiar, hay un momento que de tanto ver el archivo, vos no sos vos, tu papá no es tu papá, son personajes, son materiales y punto. Digo, después recuperás la emocionalidad, ¿no? Pero se ve, el montaje es como un proceso como que va de lo técnico y de la repetición infinita a cuando de repente algo te vuelve a emocionar después de 2 meses de estar viendo lo mismo en loop. Eso está buenísimo. Pero por un lado, lo propio se vuelve ajeno, en ese sentido de que una deja de ser una, ya no te estás viendo vos, dejas de escuchar tu voz y estás pensando en qué funciona y qué no funciona. Y lo ajeno se vuelve propio, digamos, porque esas imágenes de tanto verlas también se vuelven tuyas. De tanto intervenirlas y de tanto manipularlas, y sí se vuelven propias. Creo que tiene que ver con eso, con el trabajo, básicamente. Por eso decía antes como lo de sentar ciertos marcos como éticos, tener cierto convencimiento, o sea, cierto no, como darse el momento para hacer ciertas preguntas, para tener ciertas conversaciones con los dueños o no de esos materiales. La manera que uno encuentre, pero sentar los márgenes, o sea, los marcos, y después ahí adentro jugar con mucha libertad. Sí, en mi caso creo que tampoco usaron materiales míos, hasta donde sé. O sea, nunca fui a ninguna fiesta y había imágenes. Pero si quieren, háganlo. Y con respecto al otro, sí,
también coincido que es muy clave que ese material que es ajeno pase a ser de alguna manera propio. Uno tiene que ver y rever el material hasta saberlo y conocerlo, más aún que si lo hubieras filmado vos. Entonces ahí ya pasa eso de que deja de ser un material ajeno. Y creo que también tiene... Lo que sucede es esto que decía antes, de que hay una idea detrás de la película, entonces a veces ese material no es, por lo menos a mí nunca me sucedió, ese material no es imprescindible. O sea, si ese material no está, yo hago la película con otro material. O sea, la esencia de esa película no es el material, sino es la idea y es quien está manipulando, digamos, los materiales y los elementos. Entonces, nada, sale este material. De hecho, venimos ahora produjimos una película toda armada con material de archivo de Paraguay. O sea, narramos un poco la historia de Paraguay bajo la dictadura de Stroessner con materiales de archivo institucionales, que en general estaban en distintos lugares del mundo, carísimos en todos lados. Entonces fue un trabajo muy grande que hizo el director de buscar, de rastrear esos materiales y después empezar a trabajar con esos materiales. Y en un momento, cerca del montaje final, había que empezar a decidir, bueno, tenemos esta cantidad de plata que no alcanza para pagar todo. Entonces hay que empezar a hacer como un rompecabezas de, bueno, saco estos 20 segundos y los reemplazo por estos 2. Y nada, la película es la misma, tiene la fuerza que siempre tuvo, pero los materiales un poco iban cambiando, iban rotando, y esto que se dice en esta escena lo puedo decir con estos otros materiales, y entonces salía ese material carísimo y entraba otro material que era más accesible. Entonces creo que es también importante que detrás de los proyectos haya más que las imágenes. Quizás no puede pasar con todos, quizás hay películas que son ese material, pero en general me parece que está bueno que haya más que eso. Esa película estuvo en el Festival de Cinemateca, ¿verdad? Este año. Sí. Bueno, antes de cerrar y de despedir a Agustina y a Leandro, contarles que para seguir hablando y reflexionando sobre estos temas, hay algunos cortos que seleccionamos para el festival este año que trabajan con material de archivo. De Leandro, que es jurado, da fe. Véanlos. En general, material de archivo familiar, pero también institucional. Recuerdo un corto de la FEMIS, por ejemplo, de Francia, que si no me equivoco lo pasamos el viernes, que es sobre revisitar material de archivo sobre, llamémosle, objetos de la época de la colonia, traídos desde África para una feria, una exposición de principios del siglo XX, que se revisitan y se resignifican desde la mirada de ahora del siglo XXI, que está muy interesante. Pero sobre todo mucho material de archivo familiar, que es algo que también algunos de ustedes, si no lo hicieron ya, lo van a hacer seguramente, porque todos los años lo vemos en la materia no ficción, en realización no ficción, ¿no? En la carrera. Así que nada, para seguir pensando y reflexionando y, por qué no, creando a partir de material preexistente. Agustina, Leandro, muchas gracias por este tiempo y por ser parte del festival. Gracias.